En este episodio de Estímulo, hablamos con los fundadores de Happy Innova sobre su innovador dispositivo, The Smart Lollipop, que está revolucionando el diagnóstico médico al sustituir la invasiva analítica de sangre por una muestra de saliva. Exploraremos los retos de crear un producto médico, cómo financiarlo y qué les espera en el camino hacia el futuro. Una conversación sobre innovación, tecnología y soluciones con un verdadero impacto en la medicina pediátrica y en el ámbito de la salud en general. La propuesta de valor de Happy Innova, de la compañía, es hacer fácil lo que es difícil en salud pediátrica. Crear experiencias médicas felices a través de tecnología médica innovadora. Antes, yo había conseguido financiación presentándome a todas las pitch competition para hacer las primeras pruebas, buscar colaboradores, es decir, mini capital no dilutivo antes de la subvención. Bienvenidos al podcast de Estímulo. Diana, Albert, un placer estar con vosotros. Hoy vamos a hablar de un proyecto súper interesante que es Happy Innova y de Smart Lollipop. Así que, para empezar, ¿qué es The Smart Lollipop y qué es Happy Innova? The Smart Lollipop es el primer producto de Happy Innova, que es un dispositivo médico con forma de piruleta para el diagnóstico y seguimiento de patologías a través de una muestra de saliva. Este es el primer producto que Albert os enseñará más en profundidad después. Y Happy Innova es el nombre de la compañía, que cuando creamos la compañía en el 2020 creíamos que fuera un nombre diferente al del propio producto y que englobara un poco la cultura de la compañía, que sea innovar, por eso lleva Innova, pero que sea una innovación que el resultado sea feliz, que sea agradable. Y en nuestro logo hasta se ve un poco de un usuario en el centro del logo, ¿no? Así que la idea era que la cultura por la cual nacimos, el resultado es el producto, pero se viera en el nombre de la compañía, Happy Innova. Muy bien. Si hablamos precisamente de este nacimiento, ¿no? Vamos a remontarnos a los inicios. ¿Hubo un concurso o algo parecido en 2017, si no me equivoco? Hackathon, sí. Sí. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento yo estaba estudiando un máster de innovación y desarrollo empresarial en la Universitat de Girona y con 3 compañeros más del máster nos presentamos a una hackathon, que es esta competición de tecnología, y que era en el Palau Sant Jordi, 7.000 participantes, era una hackathon multitudinaria que organizaba Catalunya Emprèn. Nos presentamos con el objetivo de aprender, porque estábamos estudiando, y nos lanzaron un reto de salud, como podría haber sido otro reto de otro ámbito, y a través de la metodología Design Thinking teníamos que desarrollar una idea y presentarla allí en la hackathon. Era una competición de ideación. Y nació algo parecido, un concepto parecido a lo que hoy es el Smart Lollipop. Y allí nació la idea, fuimos los ganadores de esa competición y aquí empezó todo el viaje. ¿Cómo fueron los inicios de este viaje? Dices que había 3 compañeros más del máster, pero que no fueron los que después constituyeron ese equipo fundador de la compañía. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de ganar este primer concurso, de esa primera hackathon, a realmente constituir una compañía en 2020, levantar financiación? Los primeros años, ¿con qué te encontraste? La idea es que al ser ganadores teníamos el premio, que era hacer el Imagine Express, que es de la compañía de Xavier Verdaguer, Imagine Creativity Center, que era un programa de aceleración que viajabas y ibas desarrollando tu producto con mentores. Y los 4 compañeros del máster hicimos esa aceleración express. También había competición, ganamos y presentamos en el 4 Years From Now, cuando solamente teníamos una idea en un PowerPoint. ¿Qué pasó? Que al presentar en esta feria tan conocida internacionalmente hubo mucha prensa que hablaba de nosotros, haciéndolo mucho más grande de lo que realmente es. Unos investigadores de la Universitat de Girona han creado un dispositivo médico, ¿no? No teníamos el producto listo, pero fue una validación. Porque a mí me escribían muchos médicos, padres y madres, preguntando dónde estaría el proyecto, quién lo había desarrollado. Entonces fue una validación de mercado sin aún tener nada. Entonces, a partir de aquí, yo decidí ver si esto podía ser una startup. Mis 3 compañeros del máster siguieron su camino profesional, ¿no? con diferentes experiencias en medio, pero cada uno siguió su camino profesional. Y recibí una beca en 2018 para ir a Silicon Valley
que Imagine también becaba 12 personas de España para ir durante un mes a Silicon Valley. Yo recibí esa beca y fui con Smart Lollipop, y Albert también recibió esta beca, pero... Por otra empresa. Por otra Yo empresa. estaba en otro proyecto y, sí, y coincidimos. Exacto. Sí, sí. No estabais en el sector de la salud, ¿no? No. O sea, yo iba en un proyecto de una empresa audiovisual y nada, pues ahí al final pues estás durante varias semanas innovando, bueno, evolucionando el proyecto desde una idea como muy conceptual, o un reto más que una idea, y, hasta que realmente pues tienes un concepto algo más palpable. Y entonces, en todo ese trayecto, todas esas semanas que estuvimos ahí en el viaje, pues hicimos una buena amistad entre todos y bueno, que se fraguó un poco esta amistad que tenemos a día de hoy. Y entonces yo continué el camino de Smart Lollipop, busqué otros socios, ¿no? Un pediatra y una experta en comercialización de dispositivos médicos, y juntos pues fuimos viendo cuál era la mejor forma de tener algo que fuera un poco más tangible, ¿no? y tirar adelante con esta idea para que ya fuera una primera prueba de concepto, ¿no? Hasta que en 2020 creamos la compañía para pedir la primera subvención pública. Esto fue la razón principal por el que creamos, ¿no? Pero antes ya habíamos estado trabajando sin tener nada firmado. Y antes de recibir esta subvención, que la recibimos a finales del 21, antes yo había conseguido financiación presentándome a todas las pitch competition que daban 500 euros, 2.000 euros, no sé qué, para hacer las primeras pruebas, buscar colaboradores, es decir, mini capital no dilutivo antes de la subvención. Y después compaginamos capital privado con no dilutivo. Después vamos a entrar en esta fase de cómo captar capital y financiar este tipo de proyectos, pero vamos a entender bien cuál es la propuesta de valor de Happy Innova, ¿no? Nos has hablado de un pediatra, de un dispositivo médico, da algunas pistas, pero ¿cuál es la propuesta exactamente? La propuesta de valor de Happy Innova, de la compañía, es hacer fácil lo que es difícil en salud pediátrica. Vale. O sea, sí. Procesos que son complicados, nosotros a través de la tecnología la queremos hacer fácil. Crear soluciones, experiencias médicas felices a través de tecnología médica innovadora. Entonces, y aquí es donde hay el primer producto. Vale, vamos a hablar de él, pues. Ese primer producto, TSL One, ¿en qué consiste? A nivel de usuarios, es decir, ¿para qué sirve? ¿Quién lo utiliza? ¿En qué casos de uso? Aquí, claro, es un dispositivo médico en forma de piruleta y que para el paciente es muy sencillo. Aquí estáis viendo el packaging que ahora mismo ya enviamos a los hospitales y encontramos dos dispositivos. Uno es el recolector de saliva, que es la piruleta, que es para el paciente, ¿no? Y para el paciente nuestro objetivo es sustituir la clásica analítica de sangre siempre que podamos tener ese resultado en saliva en lugar de sangre. Entonces, hay algunos casos en que no es necesario pasar por analítica de sangre, que es una prueba invasiva y dolorosa que muchos pediatras intentan evitar por la experiencia médica que supone. Entonces, hay falta de información pediátrica, ¿no? Y diagnósticos que son tardíos. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Ofrecer un lollipop al paciente para poder después analizar la información. Y para el paciente, ¿cuál es el beneficio? Que sin explicaciones todos los niños se colocan el dispositivo en la boca. Este no tiene el caramelo, pero aquí hay una fina capa de caramelo que hace que sea una experiencia muy positiva para el paciente. 3-5 minutos tenemos la cantidad de muestra lista y esto ha significado que no hay llantos, que no se necesitan instrucciones, que todos los niños lo saben utilizar y realmente una experiencia negativa la convertimos en algo absolutamente fácil para el paciente. Pero hay otro usuario. Sí, que es el profesional. Al final esto tiene lugar en los hospitales a día de hoy. Y claro, nuestro proceso de innovación y de diseño del producto se basa mucho en la empatía, en quién lo va a usar, ¿no? Entonces, por un lado, es lo que os ha comentado Diana, es el paciente, es el más claro, pero luego hay el profesional sanitario. Entonces, esto también es un proceso clave. Entonces, nosotros lo que veíamos también es que, al final, en una consulta pediátrica sabemos que el paciente no es a veces el más colaborativo, ¿no? Entonces, es como facilitar
todo esto profesional, pues con el caramelo lo tienes. Pero luego, por otro lado, hay un proceso de extracción de la muestra. Este dispositivo se coloca en la boca y la saliva pues se queda retenida dentro. Pero luego esto hay que analizar esta muestra. Es lo que hace nuestro dispositivo no analiza, solo recoge la muestra. Pero tienes que depositar la muestra en un sitio que luego sea cómodo para poder analizar. Entonces, el punto final es esto, es el típico tubo de muestras que tú tienes en cualquier laboratorio. De hecho, estuvimos buscando los mejores y tal, pero tienes que llevarlo hasta aquí, ¿no? Entonces, esto fue otro proceso de innovación, pensando en quién lo iba a usar y conseguir pasar de aquí hasta aquí. Entonces, bueno, es otro de los elementos que se ha inventado, pues es el extractor, que es al final, pensando mucho, ¿no?, de cómo hacerlo todo esto muy fácil para el profesional, pues simplemente es colocarlo aquí dentro y el tubo colocarlo aquí en la parte inferior y que solo tenga que hacer este gesto, algo fácil, con una sola mano, que no se cae la saliva por ningún lado. Pues ya sabemos que es un fluido pues que a mucha gente le puede provocar rechazo. También venimos de la experiencia del COVID, con lo cual pues era un requisito el hecho de que fuera lo más higiénico posible, ¿no? Y al final pues nuestra propuesta de valor en cuanto al profesional pues es hacerlo lo más fácil, cómodo y seguro para ellos, y que esto al final pues lo puede hacer alguien sin apenas tener entrenamiento, por decirlo de manera, ¿no? O sea, una analítica de sangre, el profesional no lo puede hacer cualquier persona. Es decir, una persona que sepa poner una aguja, tratar con un paciente, bueno, etcétera, etcétera. Esto no es tan complejo, ¿no? Pues aquí también está nuestra aportación en cuanto al producto final, ¿no? Aparte de la experiencia, la calidad de la saliva, entiendo que también es un factor determinante. Sí. Y esto es otra de las cosas que también hemos puesto mucho empeño. O sea, hemos comparado nuestro producto, o sea, en la fase inicial ya vimos que había otros dispositivos en el mercado que eran buenos a la hora de recoger muestras de saliva. Lo que pasa es que la saliva es un fluido complejo porque cada paciente tiene una saliva diferente, ¿no? Hay pacientes que tienen una saliva mucho más espesa, con mucho más sólidos, y luego hay máquinas que esto no te lo cogen. Ya hemos pasado por esto y tal. Entonces, buscamos la manera de hacer que la saliva, cuando se recoge en el dispositivo, está en las condiciones óptimas. Óptimas para que luego la puedes poner en una máquina y no tienes que postprocesar la muestra. Esto es otro factor importante. Al final, en un laboratorio de muestras, muchas veces las muestras pasan se las entregan, digamos, de las extracciones, y luego pasan, pues, si la centrifugan, si la ponen en la máquina, no sé qué, no sé cuántos, la diluyen más o tal. Pero nosotros ya, todo esto ya lo hace el propio dispositivo. Ya la optimiza para que luego la puedas poner en la máquina. Con lo cual, pues, reduces tiempo, reduces equipamiento complejo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, simplifica más. Esto para el profesional sanitario y para el hospital a nivel de reducción de tiempos es súper importante. Y para el paciente, más allá de que se lo pasa bien, es que si no le facilitamos al paciente un dispositivo médico que realmente fácilmente puede recoger la saliva, los niños, el personal senior, colectivos vulnerables, personas con discapacidad, no son capaces de escupir la saliva necesaria para hacer un test, ¿no? Los adultos sí que podríamos estar más rato, puede ser más incómodo o menos, pero los colectivos a los que primero nosotros nos focalizamos, también iremos al público adulto, pero empezamos en los colectivos vulnerables, pues sin este tipo de recogida no sería posible hacer un test. Y además toda la facilidad que ofrecemos, ¿no?, como ha explicado Albert, a los profesionales sanitarios también. Vale, o sea, resumiéndolo, a ver si lo hemos entendido bien, ¿no? Pero tenemos un mundo en el que se hacen diferentes tipos de análisis de test para validar si un paciente, si nosotros tenemos una patología, una enfermedad, y muchas veces se recurre, por ejemplo, al análisis de sangre, pero no siempre es necesario. Y podemos recurrir, como hacéis vosotros, a analizar la saliva de los pacientes. Ya hay dispositivos para recolectar saliva a los pacientes de otras compañías. Sí, de Alemania y Estados Unidos, pero no se usan mucho. Entiendo que aquí el problema está en que no se ha priorizado la experiencia de uso, sobre todo focalizándolo en infantes, en niños y niñas. Sí, porque son dispositivos que son adultocentristas. Vale. No para pacientes vulnerables o que no tengan que no sean colaborativos, digamos.
Vale, y lo que hacéis vosotros con el Smart Lollipop es llevar este campo a los niños y niñas. A todos, ¿eh? Al final piensa que, o sea, ¿Sí? en vez de ser una visión adultocentrista, Vale. es más desde los target más difícil, porque si llegas al target más difícil, luego el fácil también entra. En cambio, en los otros casos que nos hemos encontrado vamos al target centrista más fácil, seguramente más colaborativo, pero a los targets más difíciles no puedo llegar. Entonces, nuestro dispositivo es más universal en ese sentido. Y con un análisis de saliva que se realice con vuestro dispositivo, ¿qué se puede detectar? Ahora mismo tenemos diferentes líneas de diagnóstico. Lo bueno que tiene el Smart Lollipop One es que la regulatoria es de un dispositivo de recolección de saliva genérico. ¿Esto qué significa? Que nosotros estamos ahora haciendo algunos estudios, podríamos hablar de cortisol, de celiaquía, ¿no? Pero igualmente, si nos viene que nos ha pasado, alguna institución que quiere hacer una analítica de saliva para periodontitis o para mirar algún tema hormonal y lo quiere hacer con saliva, nosotros le podemos vender la Smart Lollipop One. Esto es algo muy positivo, ¿no? Ser el recolector de saliva genérico. Entonces, la entrada al mercado en el sector médico sí que está muy regulado y tiene una cierta estrategia muy basada en evidencia científica. Y esto es lo que nosotros ahora estamos trabajando para demostrar. Pero más allá de esto, nosotros ya podemos coger el Lollipop y enviarlo a la empresa o al grupo de investigación que quiera probarlo y comprarnos dispositivos para hacer test en saliva. Es decir, somos genéricos, es algo muy bueno. Tenemos otro segundo dispositivo que es el Smart Lollipop Core, que está basada en la misma experiencia para el paciente, el recolector de saliva, pero nosotros aparte desarrollamos una tecnología de biosensores que reacciona con la muestra para poder hacer un diagnóstico en unos 20 minutos. Es un point of care. Esto está en desarrollo. Este dispositivo sí que los biosensores es para un analito, para un diagnóstico en concreto, pero para el One somos genéricos. Vale. Vale. Es decir, que puede ser un estándar de la industria, ¿no? Igual que llegó el Chupa Chups y todo el mundo... Este es el objetivo, que ojalá en el sector médico el Lollipop, ¿no? Y lo digo así porque la gente cuando lo ve dice Lollipop, ¿no? Es porque es tan visual, pues se estandarice como el método recolector de saliva óptimo y ojalá se hagan más test en saliva y así es donde habrá impacto realmente en la sociedad. Hemos visto la parte del paciente. Analicemos un poco con más profundidad la parte del profesional. Y del profesional, tanto aquellas personas que están utilizando el dispositivo como de aquellas personas o equipos que van a tomar la decisión de compra de los dispositivos. Por ejemplo, ¿quién decide si se utiliza de Smart Lollipop dentro del hospital o no? Aquí depende. O sea, puede ser que sea el propio departamento de compras o puede ser al final el pediatra, ¿no? Que es un poco el que dice, mira, yo tengo esta necesidad, he encontrado a esta gente y entonces habla con el departamento de compras y dice, mira, necesito este producto, quiero hacer pruebas o quiero hacer lo que sea, ¿no? Entonces es un poco a través de ahí que nos puedan venir a nosotros, ya sea el profesional, en este caso el pediatra, o bien el propio departamento de compras del hospital, ¿no? Bueno, o sea, puede ser el pediatra que detecta la necesidad o que la oportunidad de utilizar. Conoce y lo pide para probarlo y después implementarlo. Vale. Sí. Sí, Vale. sí. Y los argumentos que tiene el departamento de compras a la hora de decir, vale, porque ahí sabemos todos que lo que se mira es el euro y la eficiencia que tiene el hospital a la hora de cuántos pacientes podemos tratar. Vale, pues ¿cuáles son los argumentos para ellos a la hora de defender que adquirir estos lollipops es la mejor opción para ellos? Mira, aquí también depende mucho si hablas con públicas o con privadas, ¿vale? Porque las mutuas, las clínicas privadas van mucho a la experiencia del cliente-paciente y hasta se valora más a veces de si no hay tanta diferencia con la competencia, ¿no? Ir a la experiencia. Pero los números son fáciles y es que con el Smart Lollipop One atendemos a más de un 57% de pacientes al día. Con el Smart Lollipop One versus con la analítica de sangre que se está haciendo actualmente.
Y después es un tema de ahorro de costes. Nosotros conseguimos hasta un 52%, 13 millones de ahorro de costes por cada millón de pacientes atendidos, ¿no? Y son las dos cosas, tiempo y coste. Y además la experiencia, ¿no? Sin duda, y la facilidad de todo, que es hacia donde va la medicina del siglo XXI, de poner al paciente en el centro. Pero tiempo y costes son grandes argumentos para el departamento de compras, ¿no? Este órgano decisor del hospital, pero siempre dependerá mucho de si es público o privado. Cambia. Vale. Pues como ya sabéis, en el podcast de Estímulo lo que nos gusta es hablar sobre producto y sobre cómo es el proceso que se ha seguido para desarrollarlo hasta conseguir tener un dispositivo que ahora tenemos aquí encima de la mesa y que se puede utilizar ya en los hospitales. Así que vamos al principio de todo, donde en el momento en el que decidisteis, vale, de todo este abanico que tenemos de oportunidades de mejorar la experiencia de los pediatras, de sus pacientes, os focalizasteis en la recolección de saliva. ¿Cuál fue la primera tesis o lo primero a lo que pusisteis foco a la hora de empezar a desarrollar un primer, ni siquiera un prototipo, una hipótesis de solución? Al principio buscábamos tener esta prueba de concepto, como te he dicho, tener un poco de información, y empezamos a colaborar con algunos centros de investigación, ¿no? Y realmente cuando ya tuvimos un poco, pues que demostrábamos que lo que estábamos diciendo de saliva tenía sentido, fue cuando fuimos a financiación pública y financiación privada. Cuando entra la financiación privada es cuando empieza a girar la rueda, que yo digo, porque entonces ya tienes más recursos para contratar más gente, para tener proveedores, ¿no? Y es como crecer en equipo, al fin y al cabo, si tienes un buen proveedor. Y poco a poco es esto, es empezar colaborando para después ya poder subcontratar los proveedores y contratar el equipo que necesitas. ¿Y cómo definisteis los diferentes criterios que tenía que cumplir el producto o la solución que vosotros implementaréis? Es decir, vosotros dentro del equipo tenéis ya un pediatra que conoce muy bien qué soluciones se están utilizando hoy, qué problemas tienen, qué carencias pueden tener. Imagino que todo esto os da a vosotros como un listado, un briefing. Backlog de requisitos. Exacto. ¿Cómo lo definisteis y cuáles eran los puntos más relevantes de ese backlog? O sea, lo que has dicho antes es algo muy clave, ¿no? Es el hecho de contar con un médico dentro de una compañía, pues es clave porque ya nos da muchos inputs fundamentales, ¿no? Luego hay otra parte más que es este tema de misión de la compañía, ¿no? Entonces para nosotros un aspecto muy importante es la parte de experiencia de usuario, ¿no? Y viene fundamentada un poco a base de la empatía, ¿no? De ver cómo funciona a día de hoy las consultas pediátricas, lo complejo que es extraer muestras, especialmente si tienes que ir a hacer analíticas de sangre, etcétera, etcétera. Entonces eso un poco fue lo que determinó, ¿no? Este backlog inicial de requisitos, ¿no? Entre los cuales, pues, evidentemente, la experiencia de usuario era un aspecto súper importante. Luego había un tema, pues, la parte de seguridad también, porque al final un dispositivo médico tiene que ser seguro. También había un aspecto que, algo que hemos visto es que en saliva normalmente necesitas un determinado volumen, que es, bueno, significativo. Entonces el dispositivo tenía que ser capaz de recoger ese volumen, ¿vale? Pero hacerlo a la vez atractivo y rápido, porque si necesitas mucho rato para recoger el volumen necesario, los niños se te van a cansar. Con lo cual, pues tienes que poner una manera, idearte un sistema que lo haga todo esto rápido y eficaz, ¿no? Y pues diría que son quizás los principales elementos, ¿no? Y entonces, en base a esto, pues empezamos un poco a experimentar. Inicialmente lo hicimos nosotros, aquí, en nuestro laboratorio. Empezamos a hacer algunos... Bueno, ya había unos prototipos previos. Lo que pasa es que no eran prototipos realmente funcionales. Teníamos que encontrar esa funcionalidad, era clave, ¿no? Es decir, yo sé que quiero hacer esto, pero de momento lo que tengo no me lo hace, ¿no? Entonces empezamos a trabajar aquí, haciendo, pues, apoyándonos en técnicas, en este caso en tecnologías de impresión 3D, para hacerlo, intentar ver si era funcionando. Aprendimos bastante en este proceso, pero al final lo que decidimos es, vamos a externalizar esta parte inicial de conceptualización y llegar a tener algo más funcional y plantearnos un diseño de dónde partir, ¿no? Y en este caso, pues lo que hicimos es, en vez de irnos a un proveedor y decirle, quiero esto,
decimos, vamos a 2 y a ver qué es lo que los 2 hacen, ¿no? Era una fase inicial, con lo cual no es un proyecto bastante conceptual y no lleva mucho tiempo desarrollarlo. Entonces es bueno delegarlo en 2 equipos que son independientes, porque a nosotros nos interesaba también, porque a partir de ahí empezaría el roadmap del trabajo durante bastante tiempo. Entonces tenemos que dar una idea bastante sólida que encajara en lo que queríamos. Y la verdad es que los 2 lo hicieron muy bien. Bueno, de hecho, uno de los 2 fuisteis vosotros, Estímulo. Y entonces, bueno, básicamente a partir de ahí pues se acabó escogiendo uno de los diseños y a partir de ahí empezó a desarrollarse el producto en base a esa lista inicial de requisitos que teníamos hasta llegar a tener esto. Sí. Este método de escoger 2 consultoras, lanzar el mismo objetivo y después como un pequeño, ¿no? Primero ítem a desarrollar y después escoger, es algo que yo creo que las startups no acostumbran a hacer. No es habitual. No es habitual. Claro, es el doble de presupuesto cerrado para los 2, pero yo creo que es una muy buena inversión porque escoger el partner indicado es muy clave. Y tal y como el elegido fue Estímulo, el otro proveedor es Neodi Design. Y también lo digo porque también es un muy buen proveedor. Escogimos 2 muy buenos proveedores del Sergi Carmona, Neodi Design. Lo único es que por el momento en el que estábamos, Estímulo encajaba más y fue una grandísima decisión trabajar con vosotros. Pero en todo el proceso, tanto Estímulo como Neodi era 100% consciente de qué iba esto, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Que es un método que yo creo que la gente no acostumbra a hacer, pero que puede ser muy positivo y que es importante que haya una buena comunicación para que no haya problemas, males entendimientos, egos o con buena comunicación. Nadie se sintió herido, ni tampoco que bien yo lo he hecho por encima y entonces me gano al cliente, ¿no? Entonces, creo que es un buen tip para quien quiera empezar, ¿no?, a desarrollar, testear bien con quién te vas a casar. Y también es una forma de el que no eliges, ya lo has probado, porque seguramente en un futuro haremos cosas con Neodi también y ya sabemos cómo trabaja, ¿no? Entonces, creo que es un buen tip para quien quiera empezar. Es una estrategia que no es común, pero... Sí, al final es la primera fase, es una fase muy conceptual, con lo cual no es una fase que tome 4 meses. Entonces, es una inversión que se duplica, pero al final es un tiempo bastante corto de tiempo. Y te permite ese teste, te permite aprender de los 2. Mira, ostras, esto lo he visto de esta manera, esto lo he visto. Entonces, creo que es muy positivo arrancar de esta manera, porque al final te vas a casar con alguien que vas a estar solamente pues 1 o 2 años, no sé, trabajando con ellos. Entonces, es mucho riesgo si lo piensas fríamente, ¿no? Dejarlo solo de un lado, ¿no? En una decisión de, mira, pues voy con este. Pues mejor si tienes este trabajo previo, minimizas el riesgo. Sí. Minimizas el riesgo y los proveedores, si son buenos proveedores, acaban siendo como si fueran del equipo. Y aquí se trata que la gestión del proyecto sea ágil, sea fácil. Y es un tema de personas también. No, bueno, sobre todo. Cuanto más complejo es el proyecto, más personas es relevante. Conocimiento y personas para que la gente se entienda bien, ¿no? Entonces, no es pensar en un proveedor que sabe hacer lo que yo necesito hacer, sino que si es un proyecto complejo, necesitas personas que sepan trabajar contigo y que sepan lidiar con la incertidumbre que es siempre la innovación. Sí, Vamos a ello, pues. Dale, Xavi. No, en el tema de las startups es verdad que nos encontramos los equipos de diseño que como somos la primera partida que tenéis que afrontar, siempre es como muy cuidadosos dónde la pones, ¿no? Pero vosotros que habéis llegado a industrializar, veis que la inversión que se hace en la fase conceptual es mínima cuando tienes que empezar ya a abrir moldes, ¿no? Todo el tema regulatorio. Total. Por lo tanto, aunque el capital que tienes en la fase conceptual no tiene nada que ver también con la que has conseguido en el momento que tienes moldes. Todo es o debería ser proporcional. Yeah. Sufrimos igual al principio que cuando ya llevas 5 años teniendo la empresa, cuando aún no estás en el mercado. Es decir, los recortes de presupuesto en la vida de las startups es así. Siempre al límite. Siempre, sí. Vale, volvemos un segundo a ese briefing que teníamos al principio, ¿no? Ese backlog. Nos habías hablado de
de la parte del paciente, de la parte del profesional, que es quien lo utiliza, también había otros temas muy relevantes para vosotros, como a nivel regulatorio, no puedes hacer cualquier cosa, no puedes utilizar todo tipo de materiales, hay unas restricciones que debes cumplir, hay un tema también de propiedad intelectual, claro, no estás solo en ese mundo, no es el primero que llegas con una solución, necesitamos ver qué hay actualmente en el mercado y qué nos permiten hacer las patentes de otras compañías o cómo se han protegido otros productos o dispositivos, y en ese marco intentar jugar de nuestras cartas de la mejor forma posible. Entonces, aquí, una vez teníamos ya ese backlog definido y habíais hecho vosotros las primeras iteraciones con los prototipos, pues empezamos ya a trabajar conjuntamente. Digo nosotros porque también personalmente tuve el placer de participar en parte en ese proyecto, ¿no? Y me gustaría hablar un poco de esa fase de diseño, de desarrollo de producto, de 1000 iteraciones en prototipos para conseguir que al final tuviéramos un dispositivo que cumpliera con todos esos puntos del backlog, ¿no? Que fuera, lo primero de todo, que fuera funcional. Y después que fuera cumpliendo con todos esos checks que hemos dicho y muchos más que habían en la lista. Pero muy interesante, esa parte una parte del conocimiento lo tenéis in-house, porque tenemos a un pediatra, tenemos a Albert, que venía de un mundo muy diferente, pero que era el CTO y que estaba liderando toda la parte técnica. Teníamos una parte más a nivel científico con el conocimiento internamente, pero después, claro, un caramelo que había que desarrollar desde cero y que no podía interferir en cómo se comportaba la saliva. El dispositivo que se trabajó desde estímulo y se definieron todas las geometrías, cómo encajaba las diferentes piezas para saltar las patentes de otras compañías que podían haber interferido, que ese reto, ¿no? que estuvimos tiempo peleando para conseguir el volumen mínimo imprescindible para hacer una correcta lectura. ¿Cómo fue ese proceso? Y sobre todo también enfocándonos a cómo se gestionan los diferentes equipos que están interactuando con el proyecto para ser eficientes tanto en costes como en timings y conseguir al final los objetivos que planteas. Sí. O sea, teníamos muy claro cuáles eran los problemas iniciales y yo creo que al final te deja una situación donde tienes un hueco muy estrecho por donde realmente puedes ir desarrollando el producto. Y lo que nos pasaba, teníamos muchos constraints, ¿no? Pero creo que un aspecto fundamental es la comunicación entre los equipos. Y esto cuando desarrollas un proyecto, no tiene que ser un dispositivo médico. Evidentemente, como más complejo, pues más importante, ¿no? Pero es que la comunicación es súper importante. O sea, el hecho de estar, no te diré día a día, pero sí que teníamos una comunicación, yo recuerdo, ¿no? Cada semana pues teníamos una revisión donde pues por parte de estímulo pues teníamos bien trabajado pues todo lo que se había trabajado en la semana, compartíamos feedbacks, nosotros también. Entonces al final era un proceso en cual en todo momento estábamos en el mismo punto, completamente actualizados, ¿no? Y claro, cuando veíamos que había algo que no lo cumplíamos o que sea, podríamos volver un poco atrás y continuar sin tener que deshacer mucho trabajo, ¿no? Eso es otra parte importante. O sea, al final una startup es, tienes dos temas aquí que son el tiempo y el dinero. Entonces no lo puedes malgastar ninguna de los dos, ¿no? Y por eso es clave contar con un partner que sabe muy bien gestionar esta parte. Y justo en ese punto, ¿no? Has dicho que uno de los recursos más limitados que tiene una startup es el tiempo y el dinero. ¿Cómo fueron las expectativas que teníais versus lo que os encontrasteis en la realidad en este periodo de tiempo en el que el objetivo era desarrollar un prototipo funcional y que cumpliera con todos esos checks? Lo que me encuentro muchas veces es que dices, vamos a hacer el prototipo y a la primera me va a salir, o a la segunda. ¿Cuántas iteraciones hicisteis más o menos? ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Ostras, esto una vez lo estuve viendo, porque creo que tuvimos cerca de unas 30 versiones o así. Pero es que esto es un punto súper clave. Yo recuerdo al principio cuando hablábamos, ¿no? Vamos a desarrollar el producto, no sé qué, bueno, vamos a buscar el proveedor. Claro, no hemos desarrollado nunca un dispositivo médico. Y
Y aunque la hayas desarrollado, seguramente si te embarcas en una nueva aventura será completamente diferente de si has desarrollado otro en el pasado, con lo cual la incertidumbre es muy amplia, ¿no? Y algo que vimos, ¿no? Fuimos a hablar con algunos proveedores, incluso llegamos a hacer un prototipo bastante sencillo y claro, nosotros, ingenuos de nosotros, pensamos que esto sería un proceso de pocos meses, ¿no? Es una inversión moderada, pero luego, claro, te vas dando cuenta en el proceso de que no tiene nada que ver con cualquier idea que tú te puedas imaginar al principio, ¿no? Entonces, esto yo creo que es algo que es muy innato de proyectos de este tipo, ¿no? O sea, emprendedores, startups, sector salud sobre todo, en lo que es muy difícil hacerte una aproximación al principio de qué es lo que va a ser. Es que es prácticamente siempre imposible. será más lento de lo que habías pensado. Y más caro, seguramente. Pero ¿cómo se prototipa un caramelo? Se tiene que... Bueno, es un testeo interesante, ¿no? Sí, bueno, es que esta es una parte también que añadió cierta complejidad porque un dispositivo médico combinado con un elemento comestible y además caramelo, que bueno, peor serían otros productos alimentarios, pero es una complejidad añadida. No hay un experto en la materia en house, pero por suerte hemos contado con apoyos muy buenos en ese sentido. Hemos hablado en este caso con Viuda Pifarré, no sé si lo conocéis, pero son una empresa que tiene más de 100 años experiencia en el mundo de la confitería. Son los que hacen el carbón de Navidad, que si te vas a comprar al supermercado, ellos son los cracks haciendo el carbón de Navidad. ¿Y cómo reciben? Porque, hola, soy Smart Lollipop y vengo con esto y piensan. Súper bien. Agradecido a Baldo y a Imma de Viuda Pi, a Farré, a muchísimos. Es decir, se encontraron con dos personas motivadas por los caramelos que los querían poner en un dispositivo médico, fliparon, pero dijeron, pues os vamos a ayudar. Es que fue así, nos enseñaron toda su fábrica, nos enseñaron temas de composición, pruebas con ellos. Sí, me acuerdo de hecho que vine a verlos con vosotros, hicimos la visita en la fábrica, una fábrica espectacular, era como ir a Charlie la fábrica de chocolates porque ibas viendo los caramelos por aquí, el chocolate por allá, era una pasada. Y estas cosas pasan cuando te encuentras con personas que te entiendes y que deberían pensar, pobres chicos, vaya aventura que se han puesto, pero son caramelos y es mi historia familiar y nos encanta y nos ayudaron. Es decir, en todo el proceso, en todo el camino te vas encontrando con personas que algunas ya enseguida pues no te quieren ayudar y no pasa nada porque ayudarán a otras personas, ¿no? Y otras que enseguida sí, ¿no? Que te dan su mano y aquí en la parte del caramelo fue clave conocerlos. Porque compartieron ese conocimiento que nosotros no teníamos, entonces eso fue clave, ¿no? Va muy ligado con lo que decías antes de tener una buena comunicación, ¿no? Porque al final cada uno es experto en lo suyo y si cuando mezclas el conocimiento de cada uno es donde puedes conseguir crear cosas nuevas. Vamos a pasar ahora de lo que era un primer prototipo, 30 versiones de prototipos hasta llegar a uno que cumpliera con todos los requisitos que teníamos, que además deberíamos añadirle una parte que es el coste del dispositivo, que no hemos hablado de ello anteriormente, pero claro, no puedo tener un dispositivo que me cumpla con todo ello y me cueste 50 euros. Teníamos un coste objetivo que debíamos cumplir sí o sí. Pero tenemos uno. ¿Y qué pasa ahora? ¿Puedo salir al mercado ya y utilizar esto? No, porque necesitamos pasar por revisiones con... ¿Cómo se llaman? La Agencia Española del Medicamento. Vale, y se hacen unos estudios en laboratorios o en hospitales con pacientes reales, que son los ensayos clínicos. ¿Y cómo es ese proceso? Contadnos vuestra experiencia, ¿cómo lo habéis vivido? O sea, nosotros hay que diferenciar aquí una cosa importante, es decir, normalmente en dispositivos médicos se te suele ubicar en una categoría determinada, ¿no? Pues en nuestro caso, por ejemplo, Smart Lollipop es un clase 1 y es un dispositivo cuyo riesgo para el paciente es bajo, digamos, ¿no? Entonces, en base a la clasificación que te dan, pues la parte regulatoria es más o menos compleja. En nuestro caso, al ser clase 1 es donde es menos compleja, a pesar de que ya lo es mucho, ¿no? ¿Clase 1?
para ubicarlo, ¿son dispositivos de qué tipo? O sea, no invasivos. No invasivos que están menos de 10 minutos en contacto con el paciente. Entonces, aquí tienes digamos, una ventaja, que es que autocertificas el producto. Es decir, que para ponerlo en el mercado tienes que tener el certificado CE, ¿vale? Entonces, cuando es un clase 1, autocertificas, es decir, tú dices que tiene certificado CE. Esto realmente implica muchas cosas, porque tú te has asegurado que tu dispositivo es apto para estar en el mercado previamente, no lo lanzas así como así. Esto por un lado. Y luego hay otra cosa, que es que si tenemos que producir el dispositivo, tenemos que tener la licencia de fabricante. Yo no podría fabricar este dispositivo sin la licencia. Entonces, la licencia es un proceso que es por donde pasas por la Agencia Española del Medicamento. Entonces, tú solicitas esa licencia para fabricar determinado dispositivo. Entonces, tienes que aportar toda una serie de documentación técnica de las instalaciones, de tus proveedores, de tus procedimientos, todo tu sistema de calidad prácticamente. Y esto es muchísimo trabajo, ¿no? Realmente elaborar todo este... Y que la inspección después lo vean todo correcto. Y luego terminar de inspeccionar. Porque sois fabricantes, ¿no? Sí. Somos fabricantes de productos sanitarios. Sí. Y esto es un proceso bastante largo. Si tu producto no fuera clase 1, entonces no puedes autocertificar. No es nuestro caso, ¿eh? Ahora, con TSL One, con TSL Core sí que llegaremos a esa fase. Pero entonces, en estos casos, lo que tienes que hacer es, te tiene que certificar un organismo notificado. Y esperar a que te certifiquen. Claro. Porque hay cola para que te certifiquen también. Es decir, pueden haber casos en que ya tienes toda la documentación lista, lo envías al organismo notificado y quizás no puede empezar a analizarte hasta el cabo de 6, 8 meses. Esto puede pasar y está pasando en startups del sector salud, en Barcelona, estás esperando. ¿De cuánto tiempo podemos hablar? Depende. Es que no es algo... o sea, por ejemplo, en Barcelona hay mucho más tiempo de espera. Nuestro consultor nos dijo que alrededor de unos 2 años pueden tardar. Por eso, para una visita de la EMS, para la licencia fabricante. En Girona está menos congestionado y aquí son más ágiles y más rápidos. Nosotros nos tardaron unos 8 meses, más o menos, no sé. Pero, más o menos, unos 8 meses. Más rápido de lo que esperábamos aquí. Pero bueno, es un proceso que no depende de ti. Es decir, que tú lanzas la solicitud y ya te vendrán. Entonces, bueno, es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Dentro de esa incertidumbre global del proyecto. Sí. Con eso tenemos el prototipo ya validado, el dispositivo certificado y después para simplificarlo, porque es un proceso que en vuestro caso por lo menos fue un poco en paralelo, pero hay la parte de industrialización, es decir, no me vale con tener un dispositivo o 10 réplicas del mismo, sino que necesitamos fabricar con la calidad marcada, con todas las restricciones establecidas, N muestras de mi dispositivo. ¿Cómo ha sido ese proceso de industrialización y posterior fabricación de un dispositivo médico? Bueno, aquí también ha sido... es un proceso bastante complicado, dada la naturaleza de nuestro producto. El caramelo ya añade una complejidad adicional. Entonces, bueno, es cuestión de buscar el partner ideal en este sentido, ¿no? Bueno, tuvimos la suerte que no muy lejos de donde estamos ahora, aquí en Girona, pues hay una empresa que se llama Imbrol Industries y que ellos están muy especializados en la parte de, pues también diseño, desarrollo de producto, pero sobre todo también en la parte de industrialización. Y entonces tienen las instalaciones necesarias para que una startup como nosotros pueda llevar su producto, digamos, funcional a una escala industrial. Y esto es algo que no es fácil encontrar aquí. Porque si tú vas a cualquiera y dices, oye, yo quiero desarrollar esto y quiero lanzar al mercado, industrializar, que más de uno se le va a decir, mandas a China y tal. No, ya, pero es que yo no me veo ahora Indochina. O sea, la barrera cultural, todo, para una startup como yo, la suerte de haber tenido a esta gente aquí al lado es que puedo estar ahí casi día a día y controlar el proceso hasta que el producto está apto para pues, salir al mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es complicado encontrar este proveedor porque también tienes muchos requisitos para encontrarlo, ¿no? Uno es la disponibilidad geográfica, que no esté muy lejos, porque en una fase tan temprana necesitas tener cierto contacto, bueno, culturalmente que sean cercanos y todo, que no haya barreras culturales. Luego es que tengan experiencia en el sector médico.
porque al final, si no han trabajado nunca con un producto médico, es complicado. Porque además, ellos tienen que también estar con la aceptación de la Agencia Española del Medicamento. Imbrol ya había pasado por esto. Entonces ya saben todo lo que es toda la parte de papeleo, se la conocen bien, lidiar con organismos notificados se lo conocen. Pues claro, todo esto te facilita mucho la vida, ¿no? Luego las instalaciones, tenemos instalaciones que están aptas para poder fabricar un dispositivo de nuestra categoría, etcétera, etcétera. Entonces, claro, bueno, por suerte encontramos a este partner y con ellos fue pues, que nos empezamos a fabricar las primeras unidades, ¿no? Y ahí pues viene toda la parte de pues, el desarrollo de los moldes. Cogimos el testigo de estímulo, tenemos un producto funcional desarrollado en fase prototipo preindustrial, pero aquí teníamos que llevarlo a mayor escala. Entonces, bueno, en este caso, pues el partner también es fundamental encontrarlo. Siempre estamos diciendo lo mismo, ¿no? Estamos hablando de industrialización, Imbrol, y detrás está Markphone, súper. Hemos hablado de regulatoria también, PS Consulting, y detrás está Fernando Atienza y su equipo, ¿no? Y Albert García, tal. Hemos hablado de diseño, está Jaume, está Xavi, está el Ramón, ¿no? Estáis vosotros. Siempre ha sido clave escoger un buen proveedor y también te puedes equivocar. Lo importante es detectarlo a tiempo. Esto es el tema para poder pivotar, ¿no? Y cambiar. Pero las startups es clave escoger un buen proveedor, que te entiendas, que sepan hacerlo, que estén accesibles, ¿no? Es clave. Y si seguimos hablando de esos partners, de esa gente que se suma al proyecto y que nos ayuda a llevarlo a cabo, hay otra pata muy importante que es la del capital. ¿Cómo ha sido desde el inicio el proceso de captar la financiación, ya sea a nivel público o capital privado? ¿Qué rondas habéis hecho y qué habéis extraído de cada una de ellas? Cada ronda es diferente porque el producto está en una fase diferente. Tú también, la persona que lo gestiona, tiene unos conocimientos diferentes, ¿no? Entonces, cada ronda es diferente. Nosotros siempre, como he dicho, compaginábamos público con privado. Al principio todas las subvenciones las pedíamos solo nosotros, las gestionamos solo nosotros, no íbamos con ninguna consultora, era un full equipo ya completamente. Ahora sí que por la magnitud que tienen las ayudas que ya pedimos y la cantidad de trabajo que tenemos todos, sí que nos respaldamos con alguna consultoría, con alguna consultora que nos dé soporte, ¿no? Pero al principio lo hacíamos todos nosotros. Te puedo hablar de la Startup Capital, de la Tecnio Spring Industry, del Torres Quevedo, el Neotec también lo hemos conseguido, ¿no? Varias subvenciones. Y esto compaginado con capital privado, ampliaciones de capital. Hicimos una primera ronda de 320.000 euros, que lo compaginábamos con un ENISA Mujeres Digitales, es un préstamo. Y la primera ronda fue liderada por Ship2B Ventures, que es un venture de impacto, y compaginada con un Family Office y 2 grupos de Business Angels, que es Economistas Van y Xarxa Bagi, de Girona. Y han sido inversores que han creído en nosotros y que muchos de ellos nos han ido acompañando. La segunda ronda de financiación fue en 2024. Y aquí se sumó otro venture, que es Sequays, que es de aquí Girona, pero recibimos el follow-on, que se llama el seguimiento de Xarxa Bagi, Xarxa d'Economistes Van y el Family Office, que es la banda. Y ahora estamos con otra ronda, y en esta ronda levantamos 420.000 euros. En la de 2024. En la de 2024, sí. Y ahora en la ronda que estamos ahora mismo estamos levantando 1 millón de capital y estamos en ello, estamos trabajando en esta ronda. Ya tenemos 200.000 cerrados y el objetivo es cerrarla para hacer un buen salto al mercado con el Smart Lollipop One y continuar desarrollando el Smart Lollipop Core y con todos los costes aquí que están vinculados, que es ampliación de equipo, ¿no? y todo lo que está vinculado a mercado y desarrollo. ¿Cuántos pitches has hecho en estos años? No te lo sabría decir, porque quizás han sido 200. No, pot ser. Yo creo que es poco. Bueno, yo creo que es poco, ¿eh? Yo creo que es poco 200. No yo creo que sé, he hecho más. Quizás son más. Sí, y tanto. Seguro que más. No sé. Más. No sé. Al principio hacía muchos pitch por las pitch competition y tal. Yo en las rondas es cierto que siempre
esta que ya es de 1 millón, tienes que abarcar mucho más, ¿no? Pero en las primeras 2 rondas yo fui muy estratégica y fui a pensar cuáles son los perfiles de Business Angels o de Ventures que pueden encajar con el producto que nosotros tenemos. Y porque cuando estás en ronda te puedes pasar el día en eventos haciendo pitch y comiendo croquetas de los eventos. Es así, puedes alimentarte de croquetas de los eventos que hay, ¿no? Hay mucho tema de networking y tal. Pero también es fácil apuntar a demasiados sitios, ¿no? Entonces, yo siempre tuve una estrategia muy cualitativa y hasta todos los pitch bien adaptados. Es diferente si tienes que hacer muchísimos, que tienes un pitch genérico, de vale, ahora voy al de impacto, pues ya cambias un poco el pitch para mostrar los KPIs de impacto y todo lo que tienes detrás. Vale, ahora voy a col·legi de metges. El discurso tiene que ser mucho más clínico, la necesidad médica la comprenden, una base mucho más científica. Voy a economistas van, pues ya saben que irán más a métricas de mercado. Entonces, es muy importante establecer bien una buena estrategia y no pitchear, que he hecho muchísimos pitch, pero en las rondas he intentado, también por salud mental, pues ser estratégica. Y si nos centramos en la ronda que tenéis abierta en ese momento, ¿qué nos puedes contar de ella? Es decir, ¿a qué se va a enfocar el capital, ese 1 millón de euros? ¿Cuál es el objetivo que tenéis con ello? ¿Valoración de la compañía? Las métricas más claras es que, como te he comentado, el foco de la ronda es para salir al mercado los Smart Lollipop One, porque en 2026 ya estaremos facturando. ¿Estamos hablando de marketing o estamos hablando de montar un equipo de ventas? No, trabajaremos a través de distribuidores, pero hay una serie de costes vinculados a la entrada al mercado, ¿no? Y después también todo el tema de producción que va vinculado a poder abarcar la cantidad de ronda que queremos. ¿Cuáles serían los más relevantes? Ahora mismo, ¿de qué? De costes, los costes más relevantes para esa parte de salir al mercado. No sé si son más referentes a tener stock suficiente, si es un tema de... No, es un tema de marketing, de equipo, por crecimiento que hacemos en team, y después de toda la parte de industrialización que nosotros también continuaremos mejorando para optimizar mejor todo el proceso que tenemos. Y después para los Smart Lollipop Core es todo el tema de investigación, publicaciones, también crecimiento en equipo científico de laboratorio, ¿no? Va en estas 2 vías. Y de mercado también hay toda la estrategia de comercialización a Europa, Estados Unidos para salir más adelante y lo que esto significa de los proveedores, de regulatoria y todo esto. Y en esta ronda estamos con un ticket mínimo de 100.000 euros y la valoración de la compañía está por encima de 8 millones. Vale. Nos hemos centrado mucho en el equipo, pero hemos hablado un poco de quién hay ahora mismo dentro del equipo, ¿no? ¿Qué perfiles tenéis cubiertos y quién más queréis añadir en esa fase? Ahora mismo tenemos como áreas cubiertas, ¿no? Albert lleva toda la parte de producto, como muy bien habéis visto. Después también se compagina con el área de regulatoria, él estando también en la parte de calidad con una compañera que lleva toda la parte más parte técnica, ¿no? De Technical Manager. Después también hay la parte clínica, que es donde está Roger García, que es nuestro socio, que es el pediatra. Y la parte de comercialización, que tanto tenemos a Lorena Toda, como también otras personas vinculadas, como puede ser la parte financiera, ¿no? Que también se vinculará mucho con mercado. Y de investigación también contamos con una investigadora y un CSO. Con todo esto, ¿en qué creceremos? Creceremos en regulatoria, creceremos en ciencia, también ahora creceremos en la parte administrativa comercial. Entonces, las diferentes áreas tienen que ampliarse de forma prudente. Está mucho de moda decir que las startups crecen rápido y venga y tal, pero el sector salud es un poco diferente, ¿no? Entonces, un crecimiento sostenido. Genial. Muchísimas gracias, Albert, Diana, por compartir todo ese camino que habéis transcurrido hasta el momento, y os vamos a seguir de cerca segurísimo porque lo que os viene por delante es súper interesante. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.